Bien, vamos a dar inicio. Buenos días a las personas que están en el auditorio del quinto. Agradecerles por su participación. Igualmente a las personas que se encuentran en este momento conectadas a través de Zoom. Muy importante recordar algunas de las reglas que ya ustedes las han leído. Bien, esta vez entonces vamos a continuar con el abordaje de los grupos de estándares correspondientes a estándares de apoyo y vamos a revisar de manera general los estándares de gerencia de la información. Es otro grupo de estándares que es muy importante para el desarrollo y la implementación del Sistema Único de Acreditación del Hospital Universitario Departamental. Ya saben cuál es la ruta para descargar el manual, no se olviden de hacerlo y poder revisar con mayor detenimiento cada uno de los, tanto de los estándares como de los criterios, que a pesar de que pues, los hemos revisado, puede que existan algunas dudas y pues es la oportunidad de poderlo hacer a través del documento que, como digo, pues lo pueden descargar de la intranet. Voy a detener mi cámara para tener mayor facilidad de ancho de banda. Muy bien. Estamos acá entonces. Ya hemos revisado estándares asistenciales, ya miramos estándares de direccionamiento, gerencia. El día martes estuvimos hablando de los estándares de gerencia del talento humano y hoy nos detiene gerencia de la información. La próxima semana vamos a mirar estándares de ambiente físico y gestión de tecnología en una sola sesión, es decir, en la sesión del día martes. Y el día viernes vamos a hablar solamente del último grupo, que es los estándares de mejoramiento, y vamos a aprovechar para aclarar algunas dudas si tienen, inquietudes, recomendaciones, quejas, reclamos, sugerencias. Y también vamos a hacer la evaluación. O sea que es muy importante que usted haya asistido y si no, pues que haya tenido la oportunidad de revisar el documento para poder responder la evaluación que la vamos a hacer el próximo viernes. Entonces, como todas las veces, vamos a revisar algunos conceptos generales que son importantes para este grupo. El primer concepto tiene que ver con el concepto de comunicación institucional, comunicación corporativa. Segundo concepto es revisar otro de los elementos que hacen parte también de este grupo de estándares, que es la gestión documental. Y terminaremos hablando de sistemas de información. Es decir, estos tres grandes conceptos son fundamentales. Empecemos por comunicación institucional. Para hablar de comunicación institucional es necesario recordar que la comunicación es un proceso y como todo proceso pues tendrá unas entradas, unas salidas. ¿Sí? Habrá un emisor que es el que genera el mensaje y un receptor, ¿cierto? Que es el que recibe ese mensaje, por supuesto unos canales de comunicación y la retroalimentación de, por supuesto también, como digo, de ese mensaje que le llega al receptor, pero que es necesario saber si ese mensaje llegó con claridad o no. Cuando hablamos de comunicación institucional o hablamos de comunicación corporativa, estamos hablando de las relaciones que existen entre una organización o una institución y sus partes interesadas. Entonces empezamos a hablar de la importancia que tienen nuestros usuarios y sus familias. Entonces, ¿cómo establecemos esos canales de comunicación para que esos pacientes reciban la información que se requiere para su atención y que se requiere también para lograr interactuar con todas las políticas y las directrices de la organización? Pero también hay otras partes interesadas, ¿no? Están las universidades, en el caso nuestro, como hospital universitario, están los entes de control. Entonces también cuando se habla de comunicación institucional es lograr que esas relaciones que tenemos con nuestros diferentes grupos de interés pues sean unas relaciones de calidad, ¿sí? Y es muy importante entonces tener claridad de qué tanto podemos influenciar desde la comunicación institucional a esos grupos de interés. Influenciar obviamente positivamente. Y ha habido, digamos, estudios que muchas veces esa influencia social empieza a generar y a calar entre los diferentes grupos de interés, a tal punto que muchas veces ni siquiera con el mensaje verbal puede alcanzar éxito más que sí con el mensaje corporal.
se van a dar cuenta en este experimento de influencia social, que basta con una actitud para que las personas puedan, digamos, hacer lo que las otras personas quieren que esta persona haga. Pónganle mucha atención, es un videito corto. Entonces, como vieron en el video, ahí dentro del proceso de comunicación se dice que el 30% se logra transmitir la información a través de la comunicación verbal. O sea, solamente el 30%. Y el 70% es a través de la comunicación no verbal. Entonces, si se dieron cuenta en el video, los gestos comunican, ¿sí? Tanto así que convencen a la persona de hacer lo que la otra persona estaba logrando o tratando pues de demostrar que uno puede influenciar en las demás personas. Entonces, por eso la comunicación institucional o corporativa es fundamental, porque va a depender también de la manera en que nosotros nos logremos transmitir la información, como las otras personas también lo van a entender. Y hoy se está hablando mucho de la comunicación efectiva, que es otro concepto asociado a la comunicación institucional, ¿sí? Entonces, la comunicación efectiva es lograr que finalmente el mensaje llegue a ese receptor y que se entienda lo que yo he querido comunicar, ¿sí? Entonces, miren, no sé si alcanzan a ver, pero les voy a leer lo que dice cada una de los cuadros, ¿no? Es como si fuera una obra de teatro. Lo primero dice: así lo solicitó el cliente, como lo solicitó el cliente. Segundo, como el líder del proyecto lo entendió. Tercero, como ingeniería lo diseñó. Cuarto, como el programador lo estableció. Quinto, como compras lo estableció o lo vendió. Como calidad lo documentó. Miren de chistoso. Como mecánica lo implementó. Como técnica lo cobró. Como interventoría lo liberó.
y como lo necesitaba el cliente. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes formas de interpretar los mensajes, ¿sí? Y cuando tenemos en una institución una serie de datos y de información que debe ser transmitida de manera lógica, de manera efectiva, muchas veces pasa eso, que nos solicitan una información y nosotros estamos entregando otra información. O pues interpretamos el mensaje o las solicitudes de esa información de una manera y finalmente pues el cliente de la información no es lo que estaba esperando. Por eso es muy importante hacer un análisis detenido de cómo estamos haciendo esa comunicación. Y juega un papel muy importante los comités. Porque recuerden que a través de los comités se toman decisiones de la alta dirección o decisiones que van encaminados pues a la mejora y al fortalecimiento de la organización. Entonces, dentro de este proceso de comunicación, los comités juegan un papel muy importante. En seguridad del paciente, pues se tomarán las decisiones relacionadas con los riesgos clínicos. En el de infecciones, todo lo asociado al manejo de las barreras y al manejo de todo el control de la flora bacteriana de la institución. Hoy, pues, juega un papel muy importante por el tema de pandemia, lo mismo que el Comité de Vigilancia Epidemiológica, historias clínicas, farmacia terapéutica. Bueno, todos estos comités pues tienen obviamente una reglamentación. Dentro de nuestra visita de verificación, se programó para el mes de marzo, por parte del ICONTEC, que va a ser remota, muy posiblemente nos van a pedir los documentos asociados a estos comités, y los documentos son las actas. ¿Y qué se verifica en las actas? Primero, que los temas que se traten en los comités tengan una relación directa con el funcionamiento del comité. ¿A qué me refiero? Que la resolución dice que el comité se hace para tomar decisiones, voy a poner un ejemplo, farmacia terapéutica. El comité se hace para tomar decisiones frente al manejo de los insumos, de los medicamentos, de los dispositivos médicos. Pero resulta que en el orden del día y en el desarrollo del comité casi que no se habla del tema, se está hablando desde de otros temas. Entonces, eso primero hay que hacer una comparación entre lo que está reglamentado, la resolución de conformación y cuáles son las funciones y cuáles serían los temas a tratar. Y lo segundo, que es importante también en estos comités, es saber que los compromisos o las recomendaciones que surgen de esos comités, pues se hayan cumplido. Y por eso cada vez que se reúne el comité, lo primero que debe hacer es analizar si esas recomendaciones se cumplieron. Y hacer una lista de chequeo o llevar, digamos, un registro de qué tanto se cumplió de lo que se dijo que había que hacer y qué tanto no se cumplió para dejarlo, digamos, como para la siguiente reunión. Para gestión documental es importante entonces entender que el concepto de gestión documental pues es toda la serie de procesos, de procedimientos, de actividades, algunas de ellas que son técnicas, otras administrativas, que nos ayuda a mejorar o a organizar la documentación que se genera al interior de la institución. Desde el origen, desde la generación del documento hasta su destino final, ¿sí? Y obviamente la gestión documental también tiene un componente importante de uso de esos documentos, ¿cierto? De generar el proceso para poder solicitar ese documento cuando yo lo necesite, pero también es muy importante la conservación. Hay una ley, la Ley General de Archivo, creo que es la Ley 509, del 2000, si no estoy mal, que ayuda a organizar los archivos, ¿sí? En todas las instituciones públicas, inclusive algunas privadas se han volcado a entender esta norma porque esta Ley General de Archivo ha ayudado mucho a la organización, ¿sí? Antes nuestros archivos, déjenme decirles, eran un desorden, sobre todo en las entidades públicas. Había muchísimo desorden, ¿sí? Cuando se empezó a hablar de esta ley, entonces se empezó a organizar un componente que está ahí en la diapositiva, que son las famosas TRDs o las tablas de retención documental, ¿sí? Entonces, hoy el hospital tiene ya definido unas tablas de retención documental, se han reorganizado, ¿sí? Se ha hecho un trabajo interesante frente a este tema con el objetivo de buscar también la aprobación del archivo departamental.
que es el que nos avala que esas tablas de retención documental pues queden aprobadas. Más allá de la aprobación, lo importante es saber para qué nos sirven. Entonces, las tablas de retención, pues como lo dice la diapositiva, son instrumentos que nos ayudan a generar o a organizar toda la producción de documentos que se generan al interior de la organización y a saber especialmente qué tratamiento se les debe dar, cuánto tiempo de retención, ¿cierto? Se debe mantener un documento y cuál es la disposición final que se hace de ese documento. Por ejemplo, atención al usuario hace unas encuestas y aplica, creo que son más de 2.000 encuestas, voy a poner un ejemplo, más de 2.000 encuestas cada 6 meses. Y eso pues lo hace de manera física. Ese va a ser un documento, ¿sí?, que requiere una conservación en el archivo de gestión, aprovecho ahí está la definición, y ese documento pues va a ser necesario guardarse por un tiempo, pero más allá de tener esas encuestas diligenciadas, lo que yo debería tener o conservar será el informe de esas encuestas, porque de nada me sirve hacer encuestas si yo no hago un análisis de esas encuestas y presento un informe. Entonces, para que me entiendan mejor, van a haber documentos en donde yo los necesite guardar por muchos años, inclusive la norma, también alguna normatividad establece cuánto tiempo debe guardar, por ejemplo, las historias clínicas, ¿cierto? Más de 20 años o 20 años, ¿cierto? De acuerdo a la normatividad vigente, la 1995. Pero van a haber otras, como por ejemplo las facturas, que creo que son 5 años, y hay otras que no te define la norma. Entonces tú defines. Las TRDs te ayudan a definir eso. Entonces vamos a decir que la encuesta, el formato de encuesta, una vez diligenciado, lo voy a guardar por un año, pero el informe de gestión, el informe de análisis de esas encuestas, lo voy a guardar por 2 años. ¿Sí? De esa manera, entonces yo logro, primero, tener como la posibilidad de poder disponer en un archivo central toda la información y todos los documentos, y también me permite o ayuda a que ese archivo central no colapse, porque si yo quiero guardar todo, ¿cierto? Por N tiempo, pues no va a haber archivo físico que me ayude. De hecho, cada vez las entidades necesitamos más espacio para guardar documentos. Entonces es muy importante que cuando se haga el análisis de esas tablas de retención documental de su proceso, usted tenga muy en cuenta esos dos conceptos. En el archivo de gestión va a mantener la documentación que usted utilice de manera frecuente, por lo general el primero o 2 años máximo, y en el archivo central ya es cuando usted hace la transferencia de esos documentos para lograr almacenamiento, y obviamente si usted guarda ese documento es porque lo va a necesitar posterior. ¿Sí? Ese es uno de los criterios. Si usted no lo va a utilizar después, es mejor que dentro de su tabla de retención documental disponga que ese documento lo puede eliminar o puede reciclar o puede microfilmar. Hay diferentes maneras de tratamiento. Entonces, este tema de gestión documental es un tema importante dentro de este grupo de estándares de gestión de la información. Y el tercer concepto son los sistemas de información. Entonces, para hablar de sistemas de información es necesario entender que, pues como sistema, conjunto, ¿cierto?, de elementos, en este caso va a ser un conjunto tanto de equipos, de programas, de procesos, ¿sí?, inclusive de recursos, ¿no?, de personal también, que nos van a ayudar a procesar unos datos. ¿Sí? ¿Y qué son los datos? Pues los datos que no tienen ningún significado no es información. Si cuando hablamos de información, los datos deben tener un significado. Les voy a poner un ejemplo. Un listado de datos puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos, si yo no le agrego nada a esos datos, pues eso no me está diciendo nada. Pero si yo le pongo 1 AM, 2 AM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, miren que ya empiezo a obtener un sentido, un significado. Entonces, cuando esos datos cobran significado, estamos hablando de que ya no es un dato simple, sino es una información. Y la información, por lo tanto, debe tener unas características. La información que yo procese dentro de mi organización debe cumplir con la característica de exactitud, ser una información objetiva, clara, válida, ¿sí? Yo no puedo generar un dato estadístico y a la hora decir, espere, no, cambiémoslo, esa no es un número de egresos.
¿sí? Tiene que ser válida, tiene que ser continua, ¿sí? Para poder comparar. Tiene que ser completa, no a medias, ¿sí? A veces nos piden unos datos a estadística y entonces enviamos alguna información y nos dicen, no, este dato está incompleto porque le falta X información. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando generemos la información de que sea información completa, oportuna, importante, ¿sí? Es decir, en el tiempo que se requiera, y comparable, comparable. ¿Sí? Tiene que ver un poco con la continuidad, es decir, continuo quiere decir que yo pueda generar esa información de manera frecuente, que la pueda generar de manera sistemática. Comparable es que yo tenga la posibilidad de comparar. De hecho, algunos de los estándares me hablan de la comparación o de la referenciación de la información. Muy bien, estas son las características. Vamos ya entonces a ver la intencionalidad. ¿Cuál es el objetivo? El resultado que se espera cuando la institución implementa este grupo de estándares de la información. Entonces, lo que nos está diciendo el manual de estándares es que lo que se espera es que los procesos institucionales, tanto administrativos como asistenciales o gerenciales, cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones, pero basada en hechos y datos. Mire que este es un principio de los sistemas de calidad, ¿sí? Enfoque de gestión basado en hechos y datos. ¿Qué quiere decir basado en hechos y datos? Pues que son sucesos reales, ¿sí? Que yo no puedo inventar la información, ¿sí? Para tomar una decisión yo tengo que tener unos resultados y unos datos y una información, pues por supuesto que me ayude a tomar esas decisiones y por lo tanto tiene que cumplir con esas características que ya vimos. Nos dice entonces que la implementación de estrategias, debe haber una implementación de estrategias y de mecanismos para garantizar algunos elementos que se mencionan más adelante en los estándares. Por ejemplo, garantizar seguridad y confidencialidad de la información. Para eso contamos con una política de confidencialidad, contamos con unos sistemas de información, un sistema de información hospitalario, que ustedes lo conocen muy bien, que es dinámica gerencial, que es administrado por la Oficina de Gestión de la Información, y que obviamente pues hay unas restricciones y unos permisos y unos usuarios, etc. Lo mismo pasa con todas las aplicaciones que se manejan desde sistemas de evaluación y mejoramiento de la gestión de la información. Entonces, no es solamente quedarse con el sistema. Es decir, algo que debemos romper es un paradigma de que cuando se habla de gestión de información, se piensa solamente en una oficina de sistemas y en computadores. Y no es eso. ¿Sí? Los sistemas de información, como ya lo dije, es toda la generación de datos al interior de la organización. Y obviamente es un tema transversal. Entonces, también implementación de políticas, de estrategias, de manejo de nuevas tecnologías, como por ejemplo todo el tema de la teleconsulta, la telemedicina, que el hospital ya pues viene implementando a propósito del tema de pandemia, y que próximamente vamos a trabajar con Valle de Lili en un proyecto importantísimo, interesante también de telemedicina, de nuevas tecnologías. Estamos trabajando con proyectos de investigación para desarrollar dispositivos IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, y eso nos va a ayudar también a fortalecer los procesos asistenciales, por ejemplo, para OPPs. Son proyectos interesantes. Manejo de registros clínicos, por supuesto. Una de las fuentes más importantes de datos y de información es la historia clínica y por lo tanto debe haber un manejo. Hace algunos años, y lo van a ver en los estándares, nos decía que ese estándar no ha cambiado, a pesar de que ya hay una obligatoriedad, que debemos migrar hacia la historia clínica digital. Hoy ya todas las instituciones, la gran mayoría, digamos que yo me atrevería a decir que el 90% de las instituciones de salud en Colombia tienen ya historia clínica digital. Manejo de registros clínicos, unificación en IPS en red, cuando si tuviésemos otras sedes, pues también es hablar de la interoperabilidad. Hoy se está hablando de ese término de interoperabilidad para la historia clínica, con planes de contingencia ante los fallos. Entonces, ¿qué se requiere para todo esto? Dentro de la intencionalidad también nos dice que es necesario identificar las necesidades de información, hacer una gestión de los datos o hacer una extracción de la información, que es lo que se denomina minería de datos, estandarizar la información, hacer análisis para la toma de decisiones,
¿sí? Uso de la información adecuada para eso, para la toma de decisiones. Se habla también de la relación que existe entre los tableros de mando integrales institucional, que tiene que ver con el manejo de los indicadores de gestión y las perspectivas del balance scorecard. Y también se habla de analizar las posibles brechas que existen en la información que se genera al interior de la organización. Entonces empecemos. El primer estándar nos dice que la organización debe tener procesos para identificar y responder a las necesidades y evaluar la efectividad de la información. Entonces, miren que hay como 3 elementos claves. 1, identificar necesidades de información. El proceso de docencia le pide a estadística que por favor le suministre los datos del número de consultas asociadas a consulta de pediatría para un proyecto de investigación. Bien, entonces evaluar y responder a esas necesidades significa entonces poder trabajar en ese desarrollo, en esa consulta de nuestro sistema de información, ¿cierto? Para darle respuesta a esa necesidad y posterior a la respuesta de esa necesidad necesitamos evaluar si efectivamente esa información me sirvió. Entonces, en docencia del doctor Martín nos va a decir, sí, con esta información yo pude trabajar un proyecto de investigación y con base en esa información que usted me suministró, pues tenemos entonces un artículo que es el que estamos publicando en la revista indexada de Episodio. Y así con todas las necesidades de información. ¿Y de quiénes? Miren que ahí nos dice, ¿quién podría pedir información? Los usuarios, los pacientes, sus familias, cuando me piden una historia clínica me están pidiendo información. Los colaboradores, ya lo expliqué con el ejemplo, y todos los procesos de la organización. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en los criterios? Identifique las necesidades de información de los diferentes procesos. ¿Qué hace Sistemas? Los Sistemas tienen montado una aplicación que le ayuda a identificar esas necesidades. Cada vez que usted le pide algo, pues ellos registran en un ticket y hace digamos, una estadística de esa información o va haciendo una evidencia de todas las necesidades de información, de tal forma que hoy ya tenemos algunos recursos identificados y también ya resueltos a través de los diferentes reportes que se pueden generar, por ejemplo, de dinámica gerencial. Y cuando ha habido necesidad de generar otro tipo de información, entonces Sistemas también ha tenido la posibilidad de diseñar aplicaciones como Prigea, a partir de una necesidad de información de reporte de eventos adversos, por ejemplo. También para identificar esas necesidades, tenga en cuenta que no solamente sean necesidades de los procesos operacionales, sino también que haya una alineación con las directrices organizacionales dentro del plan estratégico de la organización. Tenga en cuenta los recursos para saber si usted puede o no, ¿cierto?, responder a esas necesidades. Tenga en cuenta necesidades de docencia, servicio. Es muy importante, tenga en cuenta la investigación, tenga en cuenta todo el tema de salud pública. Hoy estamos trabajando un proyecto de investigación que va a ayudar a mejorar o a fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, que es el proyecto del laboratorio, y al final pues eso nos va a ayudar también a contribuir con la salud pública del departamento. Y tenga en cuenta también promoción y prevención. Entonces, primero, identifique necesidades. Casi la mayoría de los grupos de estándares, si se han dado cuenta, el primer estándar nos dice, identifique necesidades de. Cuando mirábamos talento humano, era necesidades de talento humano. Cuando veamos ambiente físico, van a ser necesidades de ambiente físico. Ahora que estamos en información, son necesidades de información. Y miren todas las fuentes que nos dice que debemos tener en cuenta. Entonces, en algún momento, pues, el proceso, como está liderado por el área de sistemas, más no es la única responsable, pues va a tener entonces que evidenciar cómo ha hecho esa identificación de necesidades. Segundo, una vez identificadas las necesidades, entonces planifique o defina un proceso para planificar la gestión de la información. Y este proceso tiene que estar documentado, implementado y evaluado en un plan de gerencia de la información. O sea, el estándar ya le dice, mire, usted tiene que tener un plan de gerencia de la información. ¿Con base en qué? En el diagnóstico que usted haya hecho de necesidades. ¿Sí? Hoy tenemos un plan estratégico de tecnología de la información, se llama PETI. Para nosotros ese es nuestro plan de gerencia de la información. Ese plan estratégico que creo que el ingeniero ya lo socializó o está en mora de socializarlo en este año, ojalá antes de la visita de acreditación, le va a decir qué necesidades de tecnología,
requiere la organización, qué necesidades de información. Digamos que la parte operativa es más sencilla, pero resulta que dentro de ese plan estratégico de tecnologías de información estamos hablando de la modernización de la organización de cara a la transformación digital. Entonces, cada vez necesitamos más servidores, más equipos, más cámaras, ¿sí? Hoy con el tema digital, pues vamos a necesitar licencias también para poder operar a través de esas plataformas que ya pues se han dado cuenta que las estamos usando como la que estamos usando hoy para transmitir esta información. Entonces, cuando hablamos del plan de gerencia de la información que nos está pidiendo aquí, es necesario entonces entender que para lograr ese proceso de gerencia de la información, como todo proceso, tenemos que identificar cuáles son nuestras entradas, que son las necesidades, cuáles son los procesos, desde la misma administración de los recursos, desde la misma, por ejemplo, realización de copias de seguridad, desde la misma administración de los recursos al interior de cada uno de los procesos, desde el uso de los equipos de cómputo, de los periféricos, bueno, todas las actividades, desde el análisis de la información, del Comité de Historia Clínica, de la administración de nuestro GIS, de nuestro sistema de información, etcétera, etcétera. Entonces, como todos los procesos, gracias a nuestro sistema de calidad, está documentado, tiene documentado una serie de procedimientos que son los que corresponden a la gerencia de la información. ¿Y qué se obtienen? Pues unos resultados. Entonces, por supuesto, van a haber muchos datos, van a haber mucha información. Es necesario, dentro de la gerencia de información, hablar mucho de la trazabilidad, ¿sí? Que es como poder retroceder en el tiempo para saber qué pasó con esa información que yo suministré o que me solicitaron. Tiene que ver mucho la seguridad de la información, tenemos que salvaguardar, ese es uno de los riesgos, la pérdida de la información. Y la comunicación, que ya lo vimos, tan importante como es la comunicación institucional. Ese plan de gerencia de la información nos dice dentro de los criterios, debe contar con o debe tener la identificación de necesidades, tiene que estar basado en prioridades, no siempre podemos dar respuesta a todo. Debe haber una recolección sistemática de la información, es a través de las aplicaciones que ya les comenté, los tickets. Debe haber un flujo de información, debe haber una minería de datos, más adelante hay un estándar específico de minería. Almacenamiento, la forma de almacenamiento, la conservación y depuración de esos datos. La seguridad y la confidencialidad, el uso de nuevas tecnologías, la recolección de esas necesidades de otros grupos de interés, ¿sí? La variabilidad o el análisis, la validación en caso de que la información no sea exacta, ¿cierto? Entonces tiene que haber un análisis de esa disfunción. La información que se recolecta en el plan de información debe soportar los procesos de atención, ¿sí? que más que la historia clínica digital. La identificación de espacios gerenciales y técnicos para el análisis de la información, que se hace a través de los diferentes comités o reuniones que hacemos a nivel gerencial para, por ejemplo, evaluar los REPs. Indicadores. Los indicadores hacen parte de ese plan de gerencia de la información, los POAS. La comparación con mejores prácticas y el sistema de evaluación, medición y mejora. O sea, ahí nos está dando unas directrices de qué debería contener ese plan de gerencia de la información, que como digo, pues para el caso nuestro está dentro de nuestro plan estratégico de tecnologías de información y comunicación, denominado PETI, que además está reglamentado por una norma. Estándar 3, cuando el análisis periódico de la información detecta variaciones, pues mire, ya hizo la identificación, ya hizo el plan para dar respuesta a esas necesidades, ahora le dice, ¿qué pasa si la información que usted genera tiene variaciones, no es exacta, no cumple con esos atributos? Entonces debe hacer un análisis de causa y generar acciones de mejoramiento continuo. Para eso existen entonces procesos de validación de la información. Antes de que el boletín estadístico salga, y que ustedes de pronto lo han visto, y si no, pues invito a que lo revisen, le hemos hecho algunos cambios últimamente para tener una información mucho más cercana a la realidad. Antes de que eso sale, nosotros lo validamos. De hecho, desde la misma fuente, valida la información para estar seguro de que eso que se está generando pues sea una información apropiada. En este estándar nos habla de unos criterios, nos dice que la organización debe garantizar el diseño, el seguimiento de protocolos para cumplir en caso de variaciones observadas. Cuando habla aquí de protocolos, son protocolos de manejo de la información.
Y nos habla de la existencia también de grupos interdisciplinarios para evaluar esas variaciones. Dependiendo del tipo de información, voy a necesitar reunirme con algunos grupos de interés. Seguimiento a las decisiones adoptadas frente a esa brecha de la información. Y hubo una variación grande en egresos, por ejemplo. Entonces necesitamos saber qué está pasando, qué hacer un seguimiento. La pandemia nos disminuyó el número de pacientes, por lo tanto nuestros ingresos fueron menores. ¿En qué mes? En algunos meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se presentó esa variación? Etcétera, etcétera. Hacer énfasis en las decisiones para el mejoramiento continuo. ¿Qué vamos a hacer para recuperar ese mercado que se está perdiendo? Y parte de esas decisiones nacen de la información que se genera a la alta dirección. Y obviamente debe haber un proceso de comunicación de todos los diferentes colaboradores de estas grandes decisiones que se toman en torno a la información que se genera. El estándar 4, bueno, ya tenemos la variación, ya hemos hecho el análisis de esa variación, ahora nos dice, adopte tecnologías de información y comunicación. Esa adopción de tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, que la pandemia nos obligó a cumplir, porque antes todo el mundo hablaba de TICs, ¿sí? Las famosas TICs, pero hoy hay un ministerio de TICs, ¿sí? Además del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un ministerio de TICs, y hay una serie de emprendimientos, gracias, como digo, a la pandemia, no todo es negativo, y las organizaciones han tenido entonces que implementar. Esto es un tema que nos lo van a evaluar, ingeniero gente, en esta visita, porque la pandemia le va a decir, bueno, ¿qué ha hecho usted para ajustar las metodologías de tecnología de información a esta pandemia? ¿Cómo se está comunicando con sus terceros? ¿Qué plataformas está utilizando? Por ejemplo, todo el tema de conexión remota para lo que significa el trabajo en casa. La teleconsulta, ¿cómo lo está haciendo? Hay que hablar mucho y hay que tener muchas evidencias de eso. Para eso entonces debe tener en cuenta costos, por supuesto, ¿no? La tecnología cuesta. Entrenamiento del personal. A veces fallamos en eso. No sabemos cómo usar Zoom. No sabemos que el Zoom te permite activar cámara, te permite activar micrófono y a veces, bueno, ya cada vez es menos, pero ha pasado que dejamos prendida la cámara, dejamos prendido el micrófono, ¿sí? No entendemos la importancia de silenciar los micrófonos mientras otra persona pues está interviniendo. Aspectos éticos, por supuesto, porque podemos estar vulnerando algún derecho del paciente, ¿cierto? Cuando podemos estar generando imágenes no autorizadas por ellos. Y la relación existente entre la tecnología y el personal. Y eso tiene que ver un poco con la cultura de la tecnología. Hace algunos años, cuando los sistemas de información para historias clínicas no eran digitales, sino que eran manuales y tuvimos que entrar en ese cambio por un concepto de facturación. No se imaginan, yo estoy al frente de un proyecto de esos en otra institución, no se imaginan lo difícil que fue que los médicos entraran en la era del manejo de los computadores. Sobre todo, pues, los médicos que de pronto tenían más dificultad, los que llevaban algún tiempo y nunca habían tenido la posibilidad de manejar un computador. Hoy, pues, ya eso se volvió ya una necesidad. Pero, ¿a qué me refiero? Que eso es cultural. Entonces, tenemos que hacer un análisis. ¿Qué pasa con nuestra comunidad, nuestra organización? Las generaciones nuevas se llaman nativos digitales. ¿Por qué se llaman nativos digitales? Porque nacen ya con la información del manejo de la tecnología. ¿No se han dado cuenta? Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. ¿Sí? Para ellos el manejo de un celular es sencillo. Usted a los cuántos años empezó a hablar de tecnología y de conexión a Internet. Ni siquiera me acuerdo que en la universidad teníamos esa posibilidad. Entonces, eso hay que hacer un análisis también para saber cómo puedo llegar a esas comunidades internas, a mi comunidad, a mi organización, con estrategias que permitan también acercarse a esa tecnología. Estándar 5. ¿Qué mecanismos tiene estandarizado, implementado y evaluado para garantizar seguridad y confidencialidad de la información? Este es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años, ¿sí? No es nuevo. Entonces, dentro de los criterios nos dice que debemos controlar el acceso no autorizado a la información, que debemos identificar el riesgo de pérdida de información, que debemos también identificar problemas de manipulación, de deterioro de la información. Recuerden que la información no solamente es
digital, sino también impresa. Todo el tema de backups, la organización, el proceso de gestión de la información tiene un procedimiento de backups donde incluyen todas las aplicaciones del hospital. De manera permanente están haciendo esas copias de seguridad, especialmente de nuestro GIS, o sea, de nuestro Sistema de Información Hospitalaria Dinámica Gerencial. Está todo el tema de control de documentos y registros, lo resalté porque es un tema que se hace desde la oficina de calidad. A veces nosotros molestamos con que el documento tiene que tener el código, que tiene que tener la firma de aprobación. No es porque nosotros queremos molestar, sino porque eso es un criterio de acreditación. Y las normas ISO además pues lo incluyen, ¿no? El manejo de gestión de la información, de la gestión documental. Bueno, en fin, ahí hay más criterios. Por ejemplo, el tema de asignación de claves, ya lo dije. Sistemas tiene controlado a través de otro procedimiento. Y los registros médicos no pueden archivarse en sitios físicos donde no esté restringido el acceso a visitantes o personal autorizado. Para eso tenemos nuestros archivos clínicos. 6. Mecanismos definidos, implementados, evaluados y formales para transmitir los datos y la información. La transmisión debe garantizar oportunidad. ¿No les ha pasado que se les cae el internet? Eso no es oportunidad. Facilidad de acceso. Hay sistemas que son muy complejos, no pueden ingresar al sistema. Hoy por hoy, pues eso ha venido mejorando, se han hecho mucho más amigables. Confiables y confiabilidad y validez de la información, es decir, la transmisión de la información tiene que garantizarme confiabilidad. Si yo hoy genero un reporte y a los 5 minutos genero otro, o el mismo reporte y me genera una información diferente, pues no hay confiabilidad, no hay validez. Seguridad, eso que yo estoy transmitiendo por el correo electrónico tiene que ser seguro. Nadie más puede ver mi correo electrónico, a no ser que yo lo autorice. ¿Sí? Veracidad, la información que se transmite tiene que ser veraz. Pues aquí está todo el tema de conectividad, de red de datos, ¿sí? Es un tema muy importante en el hospital, de seguridad, ¿sí? de Fortinet, de todo el tema asociado pues al manejo seguro de la información, que seguramente para ustedes es transparente, pero detrás de eso hay todo un proceso y toda una tecnología asociada a esa garantía de la transmisión de la información. Miren estándar 7. Existen procesos para la gestión y la minería de los datos que permitan obtener información en forma oportuna, veraz, clara y conciliada. El proceso incluye la transmisión del dato, la definición de los responsables, los permisos asignados, la validación y conciliación, la generación de la información en los diferentes niveles y la evaluación de la calidad y la coherencia de los datos generados. Cuando hablamos de minería, eso es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? Pero tiene que ver con todo el proceso que usted hace para extraer la información de un sistema, por ejemplo, de dinámica, procesar esa información y generar un resultado frente a esa información y tomar una decisión. Eso es minería de datos. Lo que pasa es que a nivel ya de sistemas de información, la minería de datos pues tiene unos pasos, ¿sí? Identificar las necesidades de información, hacer un algoritmo en algunos casos para poder procesar esa información, generar los resultados, incorporar la incorporación de la información para poder saber cuál fue ese resultado y medir los resultados. Hoy estamos haciendo minería de datos con un proyecto de investigación de laboratorio clínico. Eso que estamos diseñando dentro del objetivo 3 del proyecto es minería de datos, que es tomar la información de todos los pacientes que han sufrido de COVID-19, positivos sospechosos, tomar la información de los sistemas de información, obviamente a través del consentimiento informado, recibir esa información, procesarla en un sistema de información que estamos construyendo, a través de un algoritmo poder hacer cruces de datos, obtener el resultado y vamos a obtener un resultado futuro y vamos a saber que los pacientes que se infectaron, que llegaron a este hospital, procedieron de ciertas regiones, que tuvieron ciertas complicaciones, que tuvieron ciertos síntomas y que en algún momento este sistema nos va a ayudar a predecir la enfermedad, no solamente COVID, sino cualquier otra enfermedad asociada al tema de infección o de interés en salud pública.
Pero usted puede hacer minería de datos cuando hace un informe, cualquiera, solo que lo va a hacer a un nivel menor, a un nivel pequeño. Pero cuando hablamos de procesos grandes, como los de investigación, cada vez que hacemos investigación y procesamos información, estamos haciendo minería de datos, siempre y cuando sigamos estos pasos y poder mostrar entonces que sí, efectivamente, el hospital está haciendo minería. 8. Mecanismos formales para consolidar e integrar la información asistencial y administrativa. Ojo, consolidar e integrar la información, tanto asistencial como administrativa. La información asistencial es aquella generada en los procesos de atención a los pacientes familiares, obvio. ¿Qué nos ayuda mucho aquí? La norma. Nosotros tenemos norma que nos pide que reportemos, por ejemplo, 2193. Ahí hay información administrativa, pero también tenemos la 408 que nos dice que reportemos los indicadores de oportunidad, ¿sí? Algunos indicadores clínicos de adherencia, algunos indicadores de oportunidad en las citas de algunas especies. Eso es información asistencial. Y de manera periódica hacemos un informe de RIPS, de información de prestación de servicios. Y ese informe de RIPS es el que nos ayuda a demostrar que estamos cumpliendo con este estándar. Nos dice que este proceso debe soportar la toma de decisiones, que la información debe estar disponible. Hoy por hoy la tenemos disponible en el CIO, y también hay un observatorio de calidad en el ministerio, y también hay un observatorio para cada una de las instituciones. Y obviamente pues tenemos una oficina de estadística donde también generamos una información. A futuro vamos a trabajar proyectos también para sistematizar esa información y poderla obtener de manera mucho más ágil y veraz. Indicadores que se deben hacer seguimiento. Indicadores clínicos deben ser divulgados, conocidos y utilizados. Entonces está resolución 2193, resolución 0256, decreto, perdón, 2193, resolución 0256, que es el sistema de información para la calidad, y decreto 408 y RIPS. Toda esa información se procesa, más toda la información que, bueno, se me escapan, hay una cantidad de normas que nos están pidiendo todo el tema de cáncer, por ejemplo, y hay una serie de información que se solicita, que la solicitan las EPS y al interior de la organización también. Bien, 9. La gestión de la información relacionada con los registros clínicos, ya sea en medio físico o electrónico, garantiza calidad, seguridad y accesibilidad. Entonces miren que ahí habla todavía de medio físico o electrónico. Hoy por hoy ya no hay, me atrevo a decir que, como dije, el 90 o 95% de las instituciones ya tienen registros clínicos magnéticos. Y obviamente hay unos criterios para el manejo de esos registros clínicos. Y para eso está nuestra famosa resolución 1995, que en algún momento nos cambió la vigencia, hicimos atención a esos cambios y incineramos algunas historias clínicas con menor tiempo porque nos lo permitía. Pero hoy por hoy volvió esta resolución a tener, digamos, vigencia. Y la historia clínica entonces se debe conservar 15 años. Gracias. 15 años. Muy bien. Entonces, además, si ustedes revisan la 1995, les dicen cómo debe organizarse la historia, cómo debe foliarse, todo el tema de legibilidad, de la concordancia, de la claridad, el adecuado archivo de los registros clínicos. ¿Sí? Esto es viejo, esto no es nuevo. O sea, en el tema de manejo de registros clínicos, afortunadamente, pues el hospital lleva muchos años trabajando en este tema y hoy ya se habla de la interoperabilidad de la historia clínica. El sueño, ¿cuál es? Que cuando usted viaje a cualquier lugar del país, con su cédula puedan consultar su historia clínica, que exista una única historia clínica a nivel del país. Es un sueño, digo, pero ya se está hablando de que posiblemente se va a trabajar. ¿Qué incluye todo este tema de manejo de los registros clínicos? Sistemas de alarmas redundantes, ¿sí? Que es un tema que también nos lo han dejado como oportunidad en acreditación. Garantizar que haya, cuando haya un mixto, cuando se tenga un sistema mixto de registro, que garantizar que haya un solo sistema para identificación, también nos lo han dejado como oportunidad, porque resulta que antes, espero que ya no, todavía teníamos registros manuales, ¿sí? El médico hacía una valoración manual, no lo hacía en el sistema, entonces teníamos dos registros, uno digital
y otro manual. Digo, ya no debe, creo que ya no existe eso. O consentimientos informados, bueno, todavía, pero lo importante es tener el control, ¿no es cierto?, de eso, y cada vez sea menor, es decir, que exista una única historia clínica. En algún momento, creo que, no sé si fue en esta institución, nos dejaron la oportunidad porque teníamos dos historias clínicas, una física y otra digital. Imposible, no pueden tener dos historias, nos dijo el evaluador. No, hoy tenemos una sola historia, solo que hay algunos registros que todavía se imprimen manual porque pues, todavía no ha salido una norma frente al tema de la validez de las firmas digitales, a pesar de que ya han habido algunos acercamientos frente a esta nueva normatividad. La organización debe garantizar que esos registros clínicos se puedan verificar. Dice que debe haber una trazabilidad. Dice que debe haber un esquema de transición a historia clínica electrónica, lo que ya les expliqué, y sistemas de chequeo para evitar errores en la identificación de los usuarios, que no pueden haber dos pacientes, ¿cierto?, en la institución. Por eso todo el tema de identificación cambió a identificación a través del registro único de identificación, el RUI. Entonces ya tenemos un solo número de identificación. Antes teníamos número para tarjeta de identidad, número para registro, número para tarjeta y número para cédula. Hoy tenemos un solo registro. Y es por eso, porque cada vez se está hablando de eso. El estándar número 10, ya estamos terminando, nos dice que debe existir un plan de contingencia diseñado, implementado y evaluado que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de información, ya sean manuales, automatizados o ambos, y que cualquier disfunción en el sistema debe ser recolectada, analizada y resuelta, y que lo anterior incluye mecanismos para prevenir eventos adversos relacionados con el manejo de los sistemas de información, en especial alarmas en historia clínica. En esto hemos evolucionado en cierta medida. Nuestro sistema de información es muy cerrado y a veces no nos permite, por eso hemos tenido la necesidad de diseñar aplicaciones para lograr estos temas. Pero también este plan de contingencia tiene que ver con garantizar fluido eléctrico, ¿cierto?, para el manejo de los sistemas. Por eso tenemos UPS que ayudan a soportar en caso de las caídas de la parte eléctrica. Y pues también planes de contingencia asociados a que nuestro sistema colapsó, entonces necesitamos hacer los procesos manuales y luego volverlos a incluir dentro del sistema. Es un tema que está muy asociado también al tema de alertas y al manejo que le demos, como dice aquí, a través de alertas en el sistema de información para evitar eventos adversos o incidentes asociados al manejo de la información. El 11 nos dice que le corresponde a la gerencia de la información, el proceso de gestión de información en el hospital, incorporar en los sistemas informáticos los contenidos de los registros definidos en los procesos de atención médica, así como en la gestión de medicamentos. Y incluye entonces mecanismos para garantizar que se previenen eventos asociados al uso de acrónimos por confusión en las órdenes médicas. Acrónimos o siglas, ¿sí? Entonces, este es un tema que antes estaba en un criterio, ahora lo volvieron un enunciado de un estándar. Entonces, lo que nos dice es lograr generar todas las barreras y los mecanismos de control para evitar precisamente eventos adversos asociados, por ejemplo, a medicamentos, entonces que hayan alertas que nos permitan saber que es un medicamento que se le va a suministrar y que el paciente es alérgico, entonces deberíamos tener unas alertas, o que es un medicamento LASA, y que se hace pues, a través de la identificación física de los medicamentos, pero se supone que los sistemas de información deben interactuar también con esas barreras. Y pues frente a acrónimos, pues lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que es sigla y acrónimo. Siglas son todo lo que está formado por iniciales de una palabra, DVD, por ejemplo. Pero cada vez estas siglas se han convertido en acrónimos, por ejemplo, IRA, HTA, IRC, hipertensión pulmonar, infección respiratoria aguda. Y suelen confundir esos mismos nombres, ¿cierto?, con acrónimos. Entonces ahí se pueden generar eventos adversos. Y esos eventos adversos pueden generarse porque se interpreta mal la sigla y porque entonces ya no es infección respiratoria aguda, sino infección de reumatoidea
aplicada, bueno, qué sé yo. Entonces, cuando no hay una directriz clara de la organización de que efectivamente es necesario manejar unas siglas o unos acrónimos, pues que deberían ser estos, los que se definen exactamente cuáles son, entonces pueden evitar confusiones, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la necesidad o la directriz de cuáles serían esos acrónimos que se deben manejar. El 12 nos dice que la toma de decisiones se debe fundamentar en la información que se recolecta a nivel de toda la organización, que sea analizada, que sea validada y procesada a partir de la gerencia de la información. Y para ello, entonces, también nos habla de algunos criterios, como por ejemplo, que se debe contar con mecanismos para validar la información, es como la revisión que se debe hacer. La información debe ser comparada con referentes internacionales o nacionales, ¿sí? Que se debe articular la información, tanto clínica como la administrativa, se puede hacer a través de los diferentes informes y comités, que se presentan resultados con base en indicadores y tendencias y que los procesos de mejoramiento deben estar soportados en información. Es decir, la información que se genera al interior de la institución debe ser fuente para toma de decisiones y para la mejora de la organización, de los diferentes procesos. Y el último estándar nos dice que deben haber procesos diseñados, implementados y evaluados, PHDA, y comunicados frente a la información a los diferentes clientes internos y externos. Lo que nos está diciendo es eduque, ¿sí? Eduque y comuníquele tanto al cliente interno como al cliente externo. O sea, defina procesos que le ayuden a enseñar, a educar. ¿Qué pasa con la información? En eso también creo que estamos un poco débiles. Tenemos que socializar más, comunicar más, ¿cierto? Saber para qué me sirve un reporte, para qué me sirve una información que se genera de manera sistemática. A veces generamos información y no sabemos para qué la hacemos. O solamente es para responder a una norma. Entonces, cuando nos habla en ese estándar de procesos de educación y comunicación que garanticen el despliegue de la información, estamos hablando de toda la capacidad que tiene la organización de comunicar. Para eso tenemos una matriz de comunicación interna y externa que nos ayuda a identificar cuáles son las fuentes, cuál es el objetivo, a qué persona va dirigida, a qué grupo poblacional va dirigido, quién es el responsable, con qué frecuencia, etc. Entonces, es un tema que resuelve, digamos, algunas inquietudes, el tener un proceso de comunicación que permita desplegar esta información a través de los medios, ya sean virtuales, o redes sociales, o a través de medios internos, como lo que hacemos también con nuestros correos, con nuestra página web, con nuestros grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Con esto, entonces, siendo las 9:05, empezamos 9:10, 8:10, estamos terminando con este grupo de gerencia de la información, como ya dije, muy importante. No olviden registrarse en el link para tener la evidencia de la asistencia, porque vamos a tener la posibilidad también de certificar. Estamos trabajando en una alianza con la Universidad Mariana para que nos avale esa certificación que vamos a entregar, porque van a ser cerca de 10 horas de capacitación, y los que han estado pues muy atentos a la capacitación van a poder recibir una certificación que les va a servir también como soporte de su competencia en la hoja de vida y obviamente pues para el conocimiento general de este tema tan importante a propósito de la visita de seguimiento de acreditación que la vamos a tener el próximo mes, confirmada. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.